Estamos iniciando las transmisiones de radio y televisión Cachapual, una jornada que es muy importante para la Central Unitaria de Trabajadores, porque por primera vez tenemos este medio que pretende dar cuenta del acontecer informativo desde el punto de vista de los trabajadores, de las trabajadoras de acá, de nuestra provincia de Cachapual, para ustedes, para el mundo laboral, pero también para los pobladores, para los profesionales, para el mundo de Rancagua, que obviamente no aparece en los grandes medios de comunicación, no aparece su perspectiva cuando se da cuenta del acontecer informativo. Estamos con María Guzmán Rubio, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Cachapual. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bien, muchas gracias. O sea, Oye, bienvenida al revés, porque la dueña de casa eres tú. sí, lo que pasa es que, bueno, aquí partimos los dos en este programa. Esperamos que sea, cierto, lo más masivo posible. La idea justamente del programa es poder darle el espacio a la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, para que puedan, cierto, poder hacernos llegar sus inquietudes, sus problemáticas, porque claramente los medios de comunicación tradicionales no nos dan estos espacios. Queremos tener este lugar para que ustedes puedan venir a plantearnos los problemas. Vamos a tener grandes invitados también y por lo tanto esperamos que ustedes nos ayuden a la mayor difusión de este programa. Importante lo que dice María, porque el público, la comunidad, que significa la Central Unitaria de Trabajadores, donde hay obviamente sindicatos de la agroindustria, de la minería, de los profesores, del mundo de la salud, tanto primaria como del hospital regional, y también vinculación con el mundo de los estudiantes, de la Universidad de O'Higgins, que ha hecho noticia con sus paralizaciones en las últimas semanas, también está convocado y la idea es poder a ese mismo público ofrecerle no solo el espacio acá en la Central Unitaria de Trabajadores, sino que también poder contar con lo que ellos nos vayan diciendo y nos vayan informando de lo que les está pasando, sobre todo a nivel territorial y a nivel cotidiano. Así que iniciamos en una jornada también bastante informativa porque estamos en la mitad de un temporal acá en la región de O'Higgins. Afortunadamente la sede de la Central Unitaria está resistiendo bastante bien. Así que ahí estamos. El mensaje para los trabajadores en este fin de semana con lluvia fuerte, María Guzmán. Bueno, sí. Primero, cierto, decir de que estamos muy contentos desde acá de la Central Unitaria de poder contar con este espacio de comunicación con ustedes. Y en ese mismo contexto decirles de que nosotros tendremos abierta nuestra sede para poder hacer acopio de lo que sea necesario para los trabajadores y para quienes lo requieran. Estaremos atentos, digamos, a las donaciones, a lo que ustedes nos puedan hacer llegar para poder, cierto, ser distribuidos en quienes realmente lo necesiten y poder hacer entrega y buen uso, digamos, de los enseres que podamos recaudar. Ahora eso es importante porque en general, y esa es la valoración también de este programa, radio y televisión Cachapual, este medio de comunicación en realidad, es colocar el eje y el centro en lo que significa la organización sindical y la organización comunitaria en general, la fortaleza que implica aquello y que, sobre todo en términos de emergencia, siempre es muy relevante. Así es. Oye, bueno, tenemos hartas noticias que hemos Hay estado hartas viendo, cosas. sí, partiendo, digamos, por lo que justamente está el tema de la mega reforma, que ahora se aprobó, ¿cierto? Parte de eso, que lamentablemente tenemos que decirlo de que es un mal presagio para nuestro país que se haya aprobado esta mega reforma. Sí, probablemente la catástrofe este fin de semana no fue climática con el temporal de viento y lluvia, sino que aquello que ocurrió el miércoles en la madrugada con la aprobación por un voto de Así es. esta mega reforma en el Senado y una aprobación por un voto con el cuestionamiento de esos senadores que
aprobaron esa reforma y que probablemente dentro de los próximos meses van a ser desaforados por distintos procesos judiciales que se siguen por mal uso de los recursos públicos. Bueno, y además que, ¿cierto? Quienes aprobaron esta mega reforma, eh, bueno, después tendrán que darle, ¿cierto? Excusa, disculpas al país por lo que acaban de hacer, porque endeudaron a nuestro país y pusieron en riesgo, ¿cierto?, todos los beneficios de los trabajadores en temas de salud, educación y el avance en general, digamos, de nuestro país que iba en beneficio, digamos, pero ahora claramente con esto va a estancarse y por lo tanto yo creo que hay que considerarlo después para las próximas votaciones. Claramente nosotros desde acá, de la Central Unitaria, rechazamos absolutamente, digamos, esta aprobación en principio y ojalá que el Tribunal Constitucional lo rechace y haga de nuevo esta revisión, digamos, de esta mega reforma porque claramente es un retroceso para nuestro país. La preparación respecto de esto y enfatizar cuáles son los elementos negativos y complejos para el mundo de los trabajadores va a ser uno de los elementos que van a conformar nuestra plataforma informativa acá en Radio y Televisión Cachaguar. Vamos a traer especialistas, por cierto, vamos a traer a los mismos dirigentes de los distintos sectores para ir educando, ir informando a ustedes de lo que significa la pérdida, lamentablemente, de estos derechos sociales que sin duda han costado décadas de organización, décadas de lucha en las calles, en cada uno de los espacios donde el mundo sindical y el mundo popular se despliega en nuestro país. Estuvimos también reporteando una actividad previa que fue el día 10 de julio, el día viernes, con la Confederación de Trabajadores del Cobre respecto de lo que significa la mantención y el respaldo del acuerdo marco que significa para los trabajadores contratistas del cobre un elemento muy importante. Lo vamos a ver ahora con las notas informativas de Radio y Televisión Cachaguar. Pablo Centeno, exdirector del Trabajo y asesor de la Central Unitaria de Trabajadores. Este encuentro con el mundo contratista, con la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la perspectiva de avanzar un perfeccionamiento de la ley de subcontratación, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes? Bueno, lo primero es agradecer la invitación del senador Daniel Núñez y de la CTC en el marco de este conversatorio que precisamente tuvo por objeto discutir ya hace aproximadamente 20 años los impactos de la ley de subcontratación. Y me parece que es muy valorable porque el ejercicio de convocar estas actividades del mundo sindical, que además es el mundo del subcontrato, ¿verdad?, como es la CTC, y un senador de la República, donde precisamente se tienen que realizar los cambios legislativos, es un espacio de colaboración, de coordinación muy relevante para que efectivamente las propuestas que surjan puedan tener viabilidad técnica y política, y por cierto legitimidad social. Así que nuestra labor fue básicamente acompañar desde la mirada y desde la expertise técnica, tanto en el ámbito de la Dirección del Trabajo, como Seremi del Trabajo, como también asesor de distintas organizaciones sindicales, cuáles han sido los impactos de esta ley, los desafíos, las deudas que por cierto existen hoy día, dándose cuenta de una profunda desigualdad de trato muchas veces que existe entre trabajadores de la mandante y contratista. Así que en ese sentido esperamos que se construya un buen informe, muy buenos insumos y que precisamente permitan en el marco de este proceso de evaluación efectivamente hacer cambios y mejoras en un mundo del trabajo en donde efectivamente tenemos que avanzar hacia más derechos laborales y no menos, como muchas veces se pretende en una agenda nacional, a veces de un gobierno que además tiene una mirada, ¿no?, sobre estas temáticas. Así que vamos a seguir contribuyendo y nuevamente muy agradecido por la invitación. Mauricio Muñoz del Observatorio Laboral de O'Higgins, este encuentro acá en la Confederación de Trabajadores del Cobre
respecto de la subcontratación, su evaluación, su perspectiva respecto a este encuentro. Bueno, primero hay que decir que hay que saludar encuentros como este, que llevan discusiones que son relevantes en materia jurídica laboral, ¿cierto? A espacios de organizaciones sindicales, lo cual es muy importante porque así las decisiones o las discusiones primero se socializan y luego se pueden también desprender de las inquietudes que hay en los espacios locales y a partir de la experiencia propia de las trabajadoras, los trabajadores y los dirigentes sindicales. Eso yo diría de forma general. Luego podríamos hablar sobre la situación del subcontrato en la minería, ¿no? Sabemos que la minería ha generado en torno a la actividad un régimen o un aumento en la cantidad de empresas que se asocian a las empresas mandantes, y el subcontrato viene a responder a esas necesidades de flexibilidad que instalan las empresas, ¿no? Y con esto, en la actualidad, existen en promedio 4 trabajadores subcontratados por cada trabajador de planta en la minería, ¿ya? Lo cual resulta relevante porque además están en cada uno de los espacios de la producción, ¿no? Es decir, si uno mira la cadena productiva minera, se encuentra con trabajadores contratistas desde las actividades principales del rubro hasta aquellas actividades que son auxiliares. Y por lo tanto, la presencia contratista resulta fundamental para pensar la productividad y la producción que tiene las empresas mandantes de minería. Cuando me refiero a ellas, me refiero a la minería pública y privada, es decir, Codelco y las múltiples empresas privadas que pueden existir. También es importante recalcar las organizaciones sindicales de los trabajadores subcontratados, principalmente la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, ya que fue esta organización, los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales que se vinculan a esta confederación, quienes han avanzado en materia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, principalmente a partir del acuerdo marco, ¿sí? Un acuerdo que ya va a tener 20 años, ¿sí? Con las movilizaciones que se realizaron en el año 2007, una huelga larga que existió de más de 30 días y que permitió avanzar en materia de derechos laborales y establecer un instrumento colectivo que es lo más cercano que podemos tener a una negociación ramal, pero un instrumento colectivo que además asegura condiciones laborales decentes para los trabajadores subcontratados o avanzar en esa línea, tener condiciones similares a los trabajadores de planta o, insisto, avanzar también en esa línea porque igualmente existe una distinción, una diferencia entre los trabajadores contratados de forma directa y los subcontratados, diferencia que responde a las negatividades del subcontrato, ¿no? Entonces, creo que avanzar en las condiciones laborales a partir de este tipo de instrumentos, bueno, se vuelve fundamental y también hacer un llamado a los trabajadores y trabajadoras de la minería a participar de estos espacios, a hacerse parte de las organizaciones sindicales, porque es la forma que existe de poder tener y mejorar las condiciones laborales de las personas. Compañera Ana Lama, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, en el marco de los 20 años que hay de vigencia de la ley de subcontratación, esta reunión acá en Rancagua es el impulso para perfeccionar esta ley que protege a los trabajadores de subcontrato. Bueno, primero saludar a todos, saludar la iniciativa que hemos tenido como Confederación de Trabajadores del Cobre, también en conjunto con el senador Daniel Núñez, que la verdad es que creemos que es importante hoy día poder revisar el tema de la ley de subcontratación y que bien hoy día en este panel que se ha dado entregaron algunos elementos técnicos que también ratifica lo que ha dicho la Confederación de Trabajadores del Cobre, que el 75% de los trabajadores de la industria son subcontratados, o sea que somos los más precarizados del sector. Y en ese sentido creo también que a través de los elementos que entrega el exdirector del trabajo, Pablo Centeno, cómo se ha ido desarrollando efectivamente en estos 20 años el tema de la ley de subcontratación, donde lógicamente desde la mirada de los trabajadores y de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que desde su inicio uno de los ejes fundacionales de la Confederación es eliminar el subcontrato como forma de precarización del empleo, donde lógicamente hoy día hemos ratificado eso, que no hay estabilidad laboral,
que efectivamente hay desprotección de los trabajadores, que no tenemos efectivamente los mismos derechos, y por eso que es tan importante y cobra una relevancia muy importante el tema de estos instrumentos que nosotros tenemos hace 19 años atrás, que son el tema de los acuerdos marcos, y que lo que hace es dignificar la vida de las y los trabajadores y mejorar las condiciones laborales a través de seguridad, de protección, etc. Y creo que dentro de eso tenemos que seguir defendiendo, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir fortaleciendo efectivamente el tema de la unidad para poder enfrentar los desafíos que hoy día tenemos en un gobierno, ¿cierto?, de ultraderecha fascista, que lo que hace es proteger a los más ricos y debilitar, ¿cierto?, a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, y que nos miran lógicamente como cualquier cosa, cuando lo que hacemos los trabajadores a través de la fuerza del trabajo es entregar para las empresas, a través de nuestro compromiso, el tema de los recursos para que lógicamente se mejoren las condiciones. También es importante recordar que mañana es 11 de julio, 11 de julio, Día de la Dignidad Nacional, cuando nuestro compañero presidente Salvador Allende renacionaliza el cobre, y lo que significa hoy día para eso, dentro de lo que hay una empresa del Estado que es Codelco, ¿ya?, que nosotros tenemos que defender, y así también lo hemos dicho como Confederación de Trabajadores del Cobre, defendemos a Codelco Estatal, porque es la empresa que entrega recursos al Estado para mejorar las políticas públicas como salud, educación y vivienda, cuando hoy día instalan un discurso de que no tenemos plata. Y sí, hoy día el cobre está en precios históricos, por lo tanto tenemos que mejorar eso y no al revés. Lo que tenemos que es mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y creo que en eso tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar en fortalecernos mucho más, y estos encuentros fortalecen a las organizaciones y fortalecen principalmente a las y los trabajadores. Está en Radio y Televisión Cachapual, nuestro programa inaugural. Estamos con Nicolás Salgado, dirigente del Colegio de Profesores de acá de la región de O'Higgins, y también uno de los que está respaldando nuestro canal Radio y Televisión Cachapual. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Carlos, agradecido de poder estar, de ser parte también de este medio que se ha titulado para las y los trabajadores, así que se hace necesario, era importante, sobre todo en este contexto político, económico, social que estamos viviendo, que los trabajadores y las trabajadoras se organicen, y qué mejor que hasta a través de un medio de comunicación. Y además es importante eso que nos dices, porque el medio de comunicación va a tener este carácter también organizador, este carácter de poder generar una comunidad de información, una comunidad donde los gremios y los sindicatos, los colegios profesionales y el mundo social es importante como público, pero también respaldando la realización de este medio de comunicación. Nicolás, el miércoles pasado se aprobó finalmente en el Senado de la República la mega reforma, la ley miscelánea, la ley Tutti Frutti, etcétera, que el gobierno presentó para su tramitación, y que impacta profundamente en la economía nacional, rebajando el impuesto a las grandes empresas y generando una invariabilidad tributaria, pero además generando un desfinanciamiento del Estado. Tú, desde el mundo de los profesores y profesoras de la región de O'Higgins, ¿cómo evalúan ustedes esta mega reforma? Bueno, para nosotros desde un comienzo la hemos criticado. Las características que tiene favorecen a una minoría social, que es el mundo educativo, la salud. Para nosotros es complicado, lo vemos hemos estado bien estudiando el asunto, porque afecta directamente la educación pública que es la que prácticamente nosotros más defendemos. Entonces acá prácticamente con esta reforma hay un desmantelamiento intencionado de la educación pública,
donde va a haber un debilitamiento de los servicios locales de educación, que también por otro lado han expresado el congelamiento de esta desmunicipalización, que tiene fallas, que tenemos críticas también, pero va en pos de mejorar la educación pública. También va en un debilitamiento al sistema de admisión escolar, donde prácticamente se vuelve a la selección, ¿cierto? A este mal llamado mérito, en pos de fortalecer a los colegios particulares. Entonces, es una mega reforma que va a afectar mucho la educación pública, repito, y en este sentido a los sectores más vulnerables de la sociedad chilena. Es como una intención de volver atrás en todo lo que se ha avanzado en conquistas de derechos sociales en los últimos 20 años. Sí, prácticamente. Para nosotros es difícil porque también se vuelve una carga, porque menos recursos para la educación pública también afectan las condiciones de trabajo del docente y del asistente de la educación, donde prácticamente, como se ha dicho, con menos tenemos que hacer más. La lógica quirosiana, por llamarla de alguna manera. Vamos por parte. El tema de la admisión escolar. El sistema de admisión escolar, lo que se va a volver, o lo que se pretende volver, es que el colegio seleccione a través de entrevistas a las familias al estudiante. Sí, y bueno, no solo entrevistas, también, digamos, los colegios pueden inventar prácticamente algún método de selección. Y esto, el sistema de admisión escolar ha sido un buen sistema, ha sido un buen sistema. Como todo sistema es perfectible en el tiempo. Ha ido en mejora de colegios vulnerables, donde han podido mejorar considerablemente resultados. Ha mejorado también en muchos colegios considerados vulnerables y periféricos, ha mejorado la convivencia también dentro de estos establecimientos, porque va equiparando, ¿cierto? Antiguamente como era antes, que muchas veces estaba el hijo del empresario, pero también estaba el niño pobre y podían compartir. Entonces, eso va en pos de mejora de la convivencia. El sistema de admisión escolar tiene que mejorarse, como les decía, sí, pero no puede eliminarse. Ahora, lo que lo que se conoce es que este mismo sistema de admisión escolar le estaba entregando a más de la mitad de los postulantes eh, quedaban en las tres primeras, en la primera opción. Y la primera opción. Y más del 80% quedaba en las tres Dentro de primeras. sus tres opciones, sí. Y prácticamente, digamos, es un sistema que es georreferencia, entonces también el estudiante queda cerca de su hogar, también O sea, queda... eso era todo por al final de un mito. Era un mito, eso es totalmente falso. No, no es una tómbola, esto es un sistema de algoritmo, un sistema de admisión escolar que está bien, que evitó, recuerden, antes teníamos personas acampando 2 o 3 días anterior a la matrícula, eso prácticamente se evitó, así que no, ha sido un buen sistema, como decía, perfectible, sí, podemos mejorar, pero avanzaba en este tema de la inclusión, avanzaba en el tema de la convivencia, repito, insisto mucho ahí, y que muchos colegios y colegias también lograran una excelencia académica, ¿ya? Que eso se refleja en resultados. En palabras simples, antes se juntaban los buenos con los buenos, los malos con los malos, y sabemos que esa segregación, al fin y al cabo, afecta en el desarrollo, digamos, integral de los estudiantes. Ahora, Nicolás, lo que significa esta mega reforma que le va a restar inevitablemente recursos al Estado, al Ministerio de Educación, a las políticas públicas referidas, bueno, no solo a educación, a salud, a vivienda, etcétera, digamos, pero en el caso de educación,
Eso alerta al gremio de los profesores en función de poder defender en el mediano plazo lo que es el derecho universal a la educación, que se va a ver menoscabado con estas políticas públicas. Sí, se va a ver menoscabado. Nosotros ponemos la alerta, porque como decía, nosotros estamos en pos del fortalecimiento de la educación pública, de lo que va quedando. Y hay una reducción también con esto del rol del Estado, recortar programas de talento, digamos, universitario también, y priorizar la educación particular. Ese es el enfoque que se está evidenciando. Menos recursos para la educación pública, pero sí una amplia flexibilización para el sector privado, Para los particulares subvencionados. para los particulares subvencionados. Así que acá el enfoque también de la mega reforma que tiene que ver, porque una escuela con menos recursos está inclinada hacia el fracaso. Entonces muchas veces las familias, ¿cierto?, van a priorizar buscar otros lugares, ¿ya? Y en este caso se junta con esta flexibilización de poder abrir colegios particulares subvencionados nuevamente, si ese es el enfoque. Es el enfoque que le está dando la mega reforma a la educación. Menos recursos en educación, más recursos para los otros, para, digamos, fortalecer la educación privada. O sea, para verla no como un servicio, sino como un mercado y como una industria de colegios particulares subvencionados. Prácticamente sí. Nosotros hace poco tuvimos también reunión con el Ceremi de Educación, el actual Ceremi de Educación, y prácticamente vimos notar que ese era el enfoque. Así es. Evaluación entonces para lo que viene va a ser, me imagino, ustedes tendrán que, tanto a nivel nacional como regional, los profesores ir evaluando cómo está y cómo se ve el escenario con esta mega reforma que ya se votó, por un voto se ganó en el Por un Senado. modo, sí. Sí, nosotros estamos en estado de alerta, al igual que otros gremios. Hemos visto también salud, hemos visto diferentes rubros que están en alerta. Nosotros también, como defensores de la educación pública, repito, como defensores de las condiciones laborales de profesores y profesoras, y preocupados del futuro de los niños, estamos en un estado de alerta, estamos bastante preocupados, pero no nos vamos a quedar de los brazos cruzados, eso ténganlo por seguro. Pero eso también es la importancia de coordinar también con otros sectores, pero también con nuestros compañeros de trabajo, que son los asistentes de educación, y sobre todo los estudiantes, que hemos visto cómo ya se han estado organizando y que prácticamente han sido la mecha en educación en cuanto a movilización estos últimos 20 años. Muchas gracias entonces, Nicolás Salgado, por estar con nosotros acá en Radio y Televisión Cachapual en estos primeros embates, estas primeras reacciones respecto de la mega reforma. Vamos a estar como medio de comunicación, por supuesto que siguiendo atentamente todo lo que ustedes hagan al respecto. Muchas gracias. Muy bien, con esto estamos llegando al final de nuestro primer capítulo de Radio y Televisión Cachapual. Los invitamos a que nos respalden en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas digitales para continuar informando a los y las trabajadoras de nuestra provincia de Cachapual, el nuevo canal de la Central Unitaria de Trabajadores.